Agrisa, coses para la huerta, patrocina la casería. Buenas, hoy estamos otro capítulo más aquí na casería. Hoy estamos nel piteru. Aquí es donde tenemos les pites y los abrimos por la mañana y están aquí hasta por la noche. Aquí hay pites rosies, como son estos, por ejemplo, que son los que nos dan los huevos rosios, que luego y los que principalmente se comercializan. Ya está. Aquí tenemos una pita blanca que pone huevos blancos y aunque la gente no los quiera y no los compre, son huevos que son mejores en colesterol, dan menos colesterol y bueno, de otra manera son exactamente iguales que los rosios. Bueno, y ahora vamos a decir qué comen los pites, porque es muy guapo comer los huevos, pero no sabemos qué es lo que comen, lo que nos proporcionan. Aquí tenemos una mezcla que lleva maíz y pienso ponedora. Esto es una mezcla y nosotros por la mañana echamos los aquí y aquí cuando les sacamos y donde vienen a comer. También os echamos aparte algo de trigo, que os lo echamos aquí y aquí donde vienen a comer el trigo. Y así es principalmente de lo que se alimenten, aparte de otras veces que ellos echamos verdura, ya sean berces y os lo echamos por ahí, incluso lo ponemos colgando y ellos vienen y lo van picando. Bueno, y aquí tenemos lo que lle el cubil del gochu, que también lle donde se fa el San Martín. Ahí podemos ver de la pared toda afumada, de afumar los chorizos y los morcielles y ahora que no tenemos gochu, pues tenemos ahí unos pites pintes, que son la raza asturiana, que estuvo perdiéndose y bueno, ahora vuelve otra vez a estar como un poco sacándose arriba otra vez. Y aquí tenemos unos 4. Bueno, ya sabéis dónde vienen los huevos buenos de verdad, de los pites que están en libertad, no de los que están en naves industriales, cientos y cientos de ellas. Así que con esto deseamos vos. Hasta la semana que viene na casería.